igualdad para toda la gente de su raza. En este mundo de locos, como siempre fueron pocos los que creyeron que él estaba hablando en serio. Pero él marchó por sus derechos y eligió el camino estrecho del amor. Y fue su lucha sin trincheras la que derribó fronteras de odio. Cuando Gandhi alzó su voz reclamando libertad para toda la gente allá en la India. En este mundo tan sordo, como siempre fueron pocos los que creyeron que él estaba hablando en serio. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas sobre educación. Hoy tenemos un programa especial relacionado a la informática. Tenemos al doctor Alejandro Austropoulos. Él es docente de la Universidad de San Andrés, especialista en informática. Para empezar esta entrevista, te doy la bienvenida. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy bien, gracias a Dios. Te quería preguntar cómo nació tu vocación por la informática. Bueno, en realidad mi vocación siempre fue por la tecnología, ¿no? O sea, yo vengo de la época, yo tengo 51 años, vengo de la época en que la informática estaba naciendo, que todavía no había computadoras en las escuelas. Y siempre me gustó mucho la tecnología, me fascinaban los aviones, por ejemplo, hacía aeromodelismo. Yo le cuento a mis alumnos que en mi época de adolescente, de chico, no había PlayStation, entonces nos entreteníamos con otras cosas. Entonces, bueno, uno de los entretenimientos en los recreos escolares eran hacer avioncitos de papel que volaran perfectos. Y después vino el aeromodelismo y bueno, siempre la aeronáutica, claro, toda la época, digamos, previa a la computadora era la época de los cohetes, ¿no? Del espacio, de la NASA. Y bueno, cuando aparecieron las computadoras, obviamente me abalancé sobre ellas, digo, hubo una materia especial, crearon un gabinete en mi colegio, entonces ya empecé a interactuar, aprendí a programar, ¿no? A pesar de que yo no fui a una escuela técnica, fui a una escuela de bachillerato, me interesaba mucho eso y tenía sueños, ¿Cómo se llama la escuela? Fui al Colegio Nacional de Buenos Aires, fui al famoso Colegio de la Patria. Prestigioso. El prestigioso Nacional de Buenos Aires. Bueno, que no es un colegio que tenga mucha tecnología, en realidad es un colegio muy aristocrático, muy humanista, en donde a cierta forma, digamos, se menosprecia la tecnología. En realidad, digamos, se valora mucho la ciencia y el conocimiento, pero no se valora tanto la tecnología. Entonces, siempre, bueno, me quedó como muchas ganas de aprender más de tecnología, de aprender más de informática, de computación. Y entonces, bueno, seguí, ¿no? Me formé como programador, me dediqué a mezclar, digamos, temas sociales con la informática. Mi carrera de grado después fue también, bueno, sociología. Yo me especialicé en sociología y desde la sociología me dediqué al estudio de la historia y la sociología de la tecnología. Entonces, desde ahí fui estudiando cómo se van desarrollando los sistemas, cómo se fue desarrollando Internet, ahora cómo se están desarrollando las plataformas. Y la verdad es que hoy este cruce entre ciencias sociales y tecnologías de la información
es un cruce muy importante, porque gran parte de las cuestiones que hoy estamos transitando en educación y en la sociedad, ¿no? En relación a cómo la socialización se vive en las redes sociales o se vive en Internet, no es posible entenderlo solo desde un lugar, solo desde la informática, ¿no? Con la inteligencia artificial y todo lo que tiene, ¿no? Hoy Internet, o solo desde las ciencias sociales, ¿no? O sea, hay que tener una mirada un poco híbrida que permita interpretar o leer qué hay detrás de estas pantallas, de estos algoritmos que están todo el tiempo rondándonos cuando estamos navegando. Exacto. Así que, y vos me decías que habías estudiado sociología también, entonces te interesan los temas relacionados a la pobreza, por ejemplo. Sí, digo, por supuesto que hay sociólogos especializados en el tema de pobreza y en el tema, digamos, de cuestiones de cultura y desarrollo, y bueno, y ver todas las dimensiones, las diferentes dimensiones del fenómeno de la pobreza. Como yo estoy especializado en temas de tecnología, dentro de ese mundo puedo opinar sobre lo que se llama la brecha digital, ¿no? Que son las diferencias en el acceso o la desigualdad en el acceso a las tecnologías, ¿no? Exacto. Vos nombraste distintos autores, por ejemplo, ¿cuáles son tus autores favoritos a nivel de informática, sociología? Bueno, el autor que más sigo, o podría decir los dos autores que más sigo, son, bueno, dos autores vivos, ambos sociólogos. Uno es Bruno Latour, francés. Bruno Latour fue el fundador de la sociología, uno de los fundadores de la sociología de la tecnología, que nació como una sociología de la ciencia y la tecnología, pero hoy es una sociología. Digo, hoy está revolucionando diferentes campos del conocimiento, por supuesto social, y es un intelectual que es reconocido mundialmente en debates importantes como los temas del cambio climático. Entonces, hoy en educación, digamos, yo lo que doy en clase sobre cómo pensar la tecnología en la escuela está basado fundamentalmente en la teoría del actor red de Bruno Latour, que nos hace pensar cómo lo que llamamos la sociomaterialidad de la escuela, del aula, influye en la forma que damos clase, ¿no? Y de cómo, digamos, para repensar nuestra estrategia de enseñanza no tenemos que solamente pensar en los principios de la pedagogía que nos interesa implementar, sino cómo esos principios interactúan con los elementos que tenemos a disposición, ¿no? Si tenemos un pizarrón, tenemos un proyector, una computadora, un programa, etcétera, ¿no? un software. Ese es uno. Y el otro, también hoy muy activo, es Manuel Castells. Manuel Castells es un sociólogo español que en este momento preciso es el ministro de universidades del gobierno español. O sea, un caso extraño que bueno, acaba de asumir a principios de este año, justo antes de la pandemia. Y bueno, es uno de esos raros casos de sociólogo que termina siendo ministro, ¿no? Entonces, bueno. Y está haciendo una buena tarea aparentemente. Y no sé, todavía lleva pocos meses de gestión, no sé. No puedo evaluar la tarea. Lo que sí te puedo decir es que Manuel Castells es un sociólogo de primer orden, reconocido mundialmente, porque fue el creador de la idea de sociedad de la información, ¿no? O sea, de sociedad de la información. De pensar
digamos, fue recién a partir de los años 90, de pensar cómo Internet es la base de la estructura social. O sea, de cómo Internet cambió la estructura social y nos lleva a pensar hoy que las diferencias sociales no solamente las tenemos que pensar en términos de clases sociales, sino también desde el acceso y el dominio de Internet y las formas de relacionamiento digital, ¿no? Por eso para mí es tan importante entender el fenómeno de la brecha digital, ¿no? Es verdad. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo se podría vencer la brecha digital? Recientemente la CEPAL ha lanzado un comunicado diciendo que tendría que haber una canasta digital, o sea que cada persona de Latinoamérica tendría que tener una netbook o laptop de 100, después un celular y banda ancha, por ejemplo. Y lo que me llamó la atención dice que es posible con el 1% del Producto Bruto Interno de cada país. ¿Pudiste escucharlo eso de la CEPAL? Sí, la verdad que me gustó mucho lo que dijo CEPAL, me parece que es muy apropiado, pero me parece que todavía están teniendo una mirada un poco individualista en el sentido de que la pandemia nos ha enfrentado a un fenómeno nuevo que para superarlo no lo podemos pensar, digamos, como un problema de derechos individuales. Porque en general el fenómeno de la tecnología no se resuelve una persona por vez, se resuelve a nivel comunitario y se resuelve a nivel de familias. Digo, desde marzo para acá estamos descubriendo que lo que nosotros pensamos que era brecha digital en febrero, de repente cambió, ¿sí? O sea, hoy justamente mandé un tweet con una noticia de que una de las representantes en la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, que es como, bueno, la autoridad que maneja las telecomunicaciones, dice, tenemos una crisis educativa en Estados Unidos porque ahora tenemos lo que se llama la brecha digital de las tareas. ¿Y a qué se refiere? A que hoy estamos todos encerrados en nuestras casas, teletrabajando, haciendo, bueno, educación a distancia y todo esto. Entonces, dentro de nuestros hogares, diferentes miembros de la familia compiten por la banda ancha. O sea, si empieza la clase del nene, el papá tiene que dejar de trabajar porque no le alcanza la banda ancha y la mamá no puede hacer las compras. Bueno, todo eso se arma un lío bárbaro. Entonces, o sea, en definitiva, el problema que tenés es un problema de banda ancha para toda la familia, ¿no? Y que en realidad ya existía antes, porque antes el tema de la banda ancha empezó por el consumo de streaming, ¿no? De Netflix y todo eso. Y lo mismo pasa en los barrios vulnerables. Acá en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos un debate que, digo, medio que ya fue menguando, pero que empezó por un movimiento social que se llama la Garganta Poderosa, que es un movimiento que está en la Villa 31 y que trabaja ahí. Recordemos que la Villa 31 fue el epicentro de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires. Empezó fuerte ahí, ¿no? Entonces, bueno, los chicos que están en la Villa 31, que no podían estudiar, no podían seguir conectados con sus docentes, necesitaban conectarse. Y la verdad es que las mamás lo único que tenían eran conexión de datos por el celular. No tenían conexión en sus casas y en sus casas tampoco tenían espacio para estudiar. Entonces el problema es un problema integral. Por lo tanto, lo que pedía el movimiento de la Garganta Poderosa era armar o en los comedores comunitarios o en un salón barrial un área de estudio, ¿sí? Para los chicos que tuvieran una conexión de buena velocidad. Fibra óptica en lo posible, pero si no, otra cosa.
Y la realidad, y el gobierno de la ciudad respondía, no, nosotros no podemos, porque nosotros solamente nos encargamos de la conexión a las escuelas. Como si la conexión a las casas o la conexión al comunitario o al centro cultural no fuera también un problema a resolver, ¿no? Seguro. El gobierno ahí hay un puede problema, hablar tranquilamente con las empresas también. Sí, pero el tema ahí es un tema más integral a nivel de consenso de la sociedad. Digo, el avance de la CEPAL es buenísimo en el sentido de que antes se pensaba la brecha digital solo por un dispositivo, que era la computadora. Ahora se entiende que son una canasta de dispositivos, ¿no? Es lo que llamamos un ecosistema, ¿sí? Alrededor de la persona, donde hay un celular, donde hay inclusive hay una tableta para leer, un ebook, bueno, lo que sea. Pero aparte de eso, tenemos que también avanzar en un consenso de que el problema de la banda ancha es un problema fundamental a resolver, digo, es un cuello de botella para toda la educación, que se resuelve no a nivel individual, sino se resuelve a nivel familiar, escolar. O sea, las escuelas hoy tienen un gran problema. Si todos volvieran a las escuelas o volviéramos a las escuelas con esto que llaman las aulas híbridas, ¿no? Con mitad de los chicos adentro de la escuela y los otros mitad fuera por el tema del distanciamiento social. Sí. Las escuelas no podrían transmitir esas clases a los chicos porque no tienen banda ancha suficiente. Entonces, por ejemplo, el gobernador de Santa Fe hizo un estudio y descubrió que el 70% de sus escuelas no están preparadas para dar clases con banda ancha. Y tiene un plan a 4 años para conectar, que es lo mismo que le pasa a todo el país, o sea, tenemos un problema grave y hay que resolverlo, pero todavía no tenemos el consenso social para resolverlo, ¿no? Bueno, acá en San Juan, por ejemplo, hay varias escuelas que falla internet directamente, no funciona, aunque tienen modem, todo esto, pero no funciona. Y por ejemplo, en la Villa 31, la experiencia que has tenido vos o has escuchado, mejor dicho, hay muchos chicos que no están haciendo, por ejemplo, las tareas, por la falta de internet, directamente no la hacen. Bueno, pero eso sucede, por supuesto, porque hay una cuestión, digamos, de incentivo para que lo hagan. Pero bueno, de las investigaciones que hicimos, lo que queda claro es que la mayoría de los docentes no fueron preparados adecuadamente para poder responder a un desafío como este. O sea, una cosa es tener un chico sentado en un aula y hacerlo trabajar cara a cara. Digo, ese chico trabajará más o menos, pero trabaja, ¿sí? Bueno, otra cosa es tenerlo a distancia. Y para tenerlo a distancia y que trabaje, bueno, el docente debería tener recursos que hoy no dispone. Muchos docentes solamente tienen un celular y WhatsApp. No tienen computadora, no manejan plataformas educativas. ¿En qué porcentaje más o menos los docentes no les falta recursos? Altísimo, altísimo. Imagínate que hemos también detectado que familias de clase media no tenían computadoras para sus hijos. O sea, en realidad lo que nos pasa a nivel sociedad es que no pensamos que la computadora sea un instrumento necesario para la educación de nuestros hijos en el nivel primario y secundario. Y eso, digo, en algunos casos es un problema económico, pero en otros casos no. Es un problema mental, social, de entender que ya no se puede educar sin computadoras. Y eso, hasta febrero, funcionaba así. Sí, hay muchos analfabetos digitales también. Sí, bueno, eso por supuesto es el gran tema de una vez que vos decís, bueno, hay que incorporar la computadora a la escuela, descubrís que hay muchos docentes inclusive que son analfabetos digitales. Pero el problema fundamental es la justificación educativa, porque en definitiva, hoy el problema que tenemos es que la mayoría de los especialistas en educación no están convencidos de esto.
Y yo Claro, vengo y peleándola desde hace años, diciendo, digo, con mis colegas, sí, y quedo como un marginado, porque mis colegas pedagogos dicen, bueno, Alejandro pues se especializa en tecnología, ¿no? Pero no es así, porque en definitiva lo que claro, se está jugando es el futuro del país. Digo, si exacto. todos los especialistas que se supone son los que estudiaron y los que están preparados están convencidos de que no, los que saben nos están condenando a no saber. Y eso es gravísimo. Ujú. La verdad que sí. ¿Y qué conocimiento tendrían que manejar los docentes, por ejemplo, a nivel informático, más en esta época de pandemia? Y yo creo que un tema que está en la agenda educativa ya desde hace un par de años, desde el 2018, es lo que llamamos el pensamiento computacional. ¿Sí? El pensamiento Sí, computacional, como un saber fundamental, debería estar incorporado en la formación de los docentes, así como saben lo fundamental de la lectoescritura o de las matemáticas o de la geometría, ¿no? O de las ciencias sociales o las ciencias naturales. El pensamiento computacional no necesariamente implica que aprendan a programar, aunque tener algunos rudimentos de programación les sirve para desarrollar el pensamiento computacional, sí. pero sí permite desarrollar competencias informacionales que son las necesarias para vivir en una sociedad altamente informatizada como vivimos hoy. Es cuando se cruza con los otros conocimientos fundamentales. O sea, hoy no se puede saber de lectoescritura sin entender que los chicos se están alfabetizando a través de las pantallas que están controladas por algoritmos e inteligencia artificial. Y todo eso implica alfabetización. Digo, los chicos ya no se Ujú. están alfabetizando como nos alfabetizamos vos y yo con un papel y un lápiz o con una lapicera de Claro, fuente. Ellos están seguro. Por metiendo ejemplo, letras en una pantalla, digo. exacto. Por ejemplo, hay aplicaciones muy interesantes. Yo lo ocupo una aplicación que se llama Voice y es extraordinario, pues es una manera de leer también. O sea, el celular te lee a vos Uh-huh. y que queda bastante. Así que Sí. pienso de que Sí, hay una aplicación que eso, explica muy bien esto, que es Duolingo. ¿Sí? sí, Duolingo, que es una aplicación para aprender idiomas, muestra cómo los algoritmos pueden asistir a los docentes o a los profesores para aprender un lenguaje, ¿no? exacto. Y bueno, lo mismo pasa con el castellano como lengua nativa, materna, digamos. Hoy Y, hay muchas aplicaciones con algoritmos que asisten a los profesores. Por ejemplo, en la universidad acabamos de instalar una plataforma que se llama Turnitin, que permite a los profesores chequear que los trabajos que se entregan son originales, ¿no? sí, Y eso es todo con algoritmos. exacto. Este, y Que no además, son un copia y pegue, digamos, sí, digamos que, sí, que no son un plagio. un Se plagio, llama exacto. de control de plagio. Pero también lo que tienen esas plataformas son eh, un dispositivo para que los chicos hagan el chequeo en forma autónoma. Es decir, no se trata solo de controlar el plagio, se trata de que los chicos aprendan el género de la escritura en universidades, que implica, bueno, hacer textos originales. Ujú. Y Sí, citar apropiadamente a los autores, digo, es lo que pasa en las universidades, ¿no? ujú. Entonces, digo, lo que tenemos que entender es que los algoritmos no son solamente para vender este, pasajes o productos. O sea, los Claro, algoritmos también sirven para enseñar y aprender. exacto. Y sirven para desarrollar el conocimiento. Y entonces el sistema educativo tiene que apropiarse de esa tecnología
y utilizarla. Qué bueno que esa aplicación la tuvieran en todas las universidades. ¿Cómo se llama esa aplicación que me dijiste? Turnitin. Turnitin, ajá, espectacular. Y por Ahora después ejemplo, te la paso por el chat. buenísimo, así lo difundo. Te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué aplicaciones, qué programa le puedes recomendar a los maestros de primaria, los maestros de secundaria, los profesores secundarios? Bueno, a Google, ver, Google Meet, Classroom. yo estoy en general muy conforme con los productos de Google, ¿sí? Recomiendo mucho usar el Google Classroom y por supuesto el Google Meet, pero les recomiendo fuertemente que vayan a fondo con el Google Classroom y utilicen las rúbricas, ¿sí? Es decir, hagan un esfuerzo para entender cuál es la lógica del funcionamiento del Classroom, porque en definitiva, una vez que se entiende la concepción pedagógica de la plataforma, le sacamos el jugo y estamos ahorrando tiempo y mejorando nuestra enseñanza, ¿sí? O sea, las plataformas y la tecnología en educación no debería ser visto como la frutilla del postre, como una zanahoria para motivar a los chicos a estudiar. No. O sea, la tecnología debería ser pensada como pensamos que se debía usar el pizarrón en el profesorado. Es decir, entender cuál es la relación entre la estrategia pedagógica que estamos tratando de implementar y los recursos que la tecnología nos da. Y en el caso, por ejemplo, de Google Classroom, hay un esfuerzo de diseño de parte de los especialistas que la diseñaron muy fuerte para responder a la necesidad de los docentes. Entonces los docentes han pedido rúbricas y ellos las han implementado y realmente funcionan muy bien y ayuda a que los chicos aprendan mejor o se autoevalúen, por ejemplo. ¿Y la rúbrica qué vendría a ser? Bueno, la rúbrica es una estrategia de evaluación que es anterior a la tecnología digital, ¿no? Las rúbricas se hacían en papel antes, pero era muy difícil de implementar porque lleva mucho tiempo hacerlo en papel, que mejora la calidad de la evaluación, ¿sí? La rúbrica lo que nos permite es dar retroalimentación más rica, de una forma mucho más resumida. Entonces, en vez de poner una nota por todo el proyecto, por todo el trabajo, ponemos de 3 a 5 notas diferentes de acuerdo al criterio que querramos utilizar, ¿no? Entonces le podemos decir a un chico de secundaria, bueno, mira, yo te voy a evaluar la ortografía, te voy a evaluar la creatividad del texto, te voy a evaluar el conocimiento que tengas de la materia, pongámosle que es historia, y te voy a evaluar también la capacidad reflexiva respecto de la interpretación de la historia. O sea, son 4 notas diferentes, ¿sí? Y después yo digo, bueno, mira, por la ortografía te voy a poner el 15% de la nota, por el conocimiento de la historia el 40% y la capacidad reflexiva el 40%, y el otro, no sé, 5%, no me acuerdo el criterio que era, pero bueno, con esto lo que yo puedo hacer es darle una referencia a mis alumnos de cuáles son las cosas que a mí me interesan que hagan cuando hagan un trabajo y que eso esté explícito, o sea, sea transparente. Y al hacer transparente esos 4 criterios, yo puedo garantizarle a los alumnos que la forma de evaluar mía va a ser justa, ¿sí? Pero también le estoy dando criterios de qué cosas ellos se tienen que esforzar.
¿no? Porque, digo, si les va mal en ortografía, pero saben de historia, bueno, el 80% de la nota es de eso. Las heridas, mostrándome sin miedo ante tus pies, te entrego hoy mi vida, mi alma, mente y todo el corazón. Tu amor es hoy mi guía, ahora y siempre tú serás mi luz. Ya veo todo claro, más te quiero a ti. Yo me voy contigo y amárrame a tus brazos. Yo me voy contigo y aprenderé a soñar. Yo me voy contigo, derríteme con fuego. Yo me voy contigo, contigo, y enséñame a amar, y enséñame a amar. Sí. Yo me voy contigo y aprenderé a soñar. Yo me voy contigo, derríteme con fuego. Yo me voy contigo, contigo, enséñame a amar. Porque había que hacerlo todo en papel y bueno, bueno. Ahora todo eso está metido dentro del sistema del Classroom. Entonces se puede de repente implementar fácil. Genial. Y eso es lo que realmente vale la pena cuando uno está usando estas tecnologías complejas.
cuando realmente mejora, ¿no? Las evaluaciones. Yo acá les voy a dejar... ¿Vas a enviar un vínculo? Les voy a mandar un vínculo de un una ayuda para ver cómo funcionan las rúbricas en Classroom. Igual ahí, digo, si googlean rúbricas en Classroom van a encontrar un montón de videitos, de tutoriales y cosas que están disponibles. Porque, bueno, es una de las cosas fundamentales que tiene Classroom. Ahora, después, otra cosa que he descubierto durante este periodo de pandemia es que muchas de las plataformas educativas no estaban pensadas para estar 100% en línea, 100% virtual. Por ejemplo, Classroom, pero también otras. Y entonces hay cosas que les están faltando. O sea, hay cosas que son necesarias pensar para responder a la falta de aula, ¿no? A la falta de cara a cara de alumno-profe. Y una de las cosas que hemos descubierto que son muy necesarias es trabajar lo que se llama la asincronía. O sea, desarrollar actividades asincrónicas. Y esas actividades, en general, son difíciles de diseñar y implementar porque los chicos no están acostumbrados a la sincronía, así como los docentes no están acostumbrados a la sincronía. Digo, la educación es 99% aula, presencial, cara a cara, sincrónico. Entonces, cuando perdemos eso... Asincrónico sería sin internet, sin... No, asincrónico es con mucho internet, ¿sí? Ajá. Pero no necesariamente con Google Meet o con Zoom, ¿sí? Como el Skype que estamos haciendo ahora. Sino que nosotros podemos mantener una relación pedagógica sostenida y duradera por medios que no son instantáneos, o sea, directos, como acá, sino que tienen, digamos, cierta conexión rápida, pero inmediata. Por ejemplo, un chat estilo WhatsApp, ¿sí? Sí. Pero con más recursos. Por ejemplo, hoy lo que ha puesto a disposición desde hace un mes y pico, 2, Google, es el Google Chat, ¿sí? Google Chat es una especie de WhatsApp que tiene también grupos, ¿no? Y que permite generar dentro de esos grupos espacios de trabajo con archivos. Entonces, dentro de esa sala de chat se pueden colocar archivos de Google Doc o de planillas o lo que sea, y todo el grupo puede entrar a esos archivos y trabajar sobre el mismo archivo, ¿no? Ajá. Entonces, de esa forma, estamos generando una actividad que, sin vernos en la virtualidad sincrónica o directa, permite tener una colaboración en línea con una presencia del docente que está ahí viendo qué es lo que se hace en ese espacio, ¿sí? La verdad que lo desconocía eso. Y WhatsApp no tiene esa opción de trabajar documentos en grupo, en chat. No tiene. No, y aparte el otro problema que tiene WhatsApp que nada, no está diseñado para educación, el WhatsApp está diseñado para la comunicación personal. Es que cuando se arman los grupos, ¿sí? El tipo, digamos, de pertenencia a ese grupo no es voluntaria, es decir, nada, lo administra el dueño de ese grupo. Claro. En cambio, en el Google Chat, bueno, es por invitación también, y conecta con el resto de las aplicaciones de Google. Entonces, conecta con el Google Meet, conecta con el Google Classroom, con los Google Docs, etc. Y bueno, volviendo por... Sí. No, y junto con el Google Chat hay otras aplicaciones parecidas, como Padlet, que es bastante conocida, como
Mural, como Miró, que son lugares de trabajo colaborativo, colectivo, ¿no? Donde todos estamos juntos Qué bien. en el mismo lugar. Cooperativo, trabajo cooperativo. Sí. Con respecto, por ejemplo, a la gente que no tiene banda ancha, por ejemplo, tiene banda angosta, le dicen, o sea, los pobres tienen banda angosta, sería. Eh, Se pierden de Google Classroom, se pierden de videos de YouTube, no es así, por tener banda angosta, la gente pobre se pierde de todos estos recursos. Bueno, lo que yo estaba diciendo recién de lo asincrónico no requiere banda ancha. O sea, se puede hacer algo en banda angosta en un Google Doc, por ejemplo. Por supuesto, no se puede ver videos en vivo, pero sí se pueden, por ejemplo, bueno, chatear, por supuesto, WhatsApp, Google Chat, etc. Pero bueno, ahí los docentes tienen que, por ejemplo, si graban un video, tienen que fijarse de grabarlo con baja resolución, ¿sí? Para que a un chico que no tiene banda ancha pueda acceder a ese video. Inclusive, una solución válida es trabajar con audio solamente. No necesariamente hay que usar video. Y el audio de baja resolución funciona muy bien en banda angosta también. Es decir, por supuesto, tenemos que pensar que la banda ancha a esta altura del partido es casi un derecho humano, ¿no? Pero los docentes deberían ser más conscientes de cómo utilizar los recursos para llegar a todos. El problema de llegar a todos no es solamente un tema tecnológico, como decimos nosotros, es un problema tecnopedagógico y se resuelve con docentes que puedan pensar sus estrategias pedagógicas en sincronía con las tecnologías, es decir, sabiendo cómo implementarlo concretamente. Digo, así como aprendió el docente a usar la tiza y el pizarrón, y a usar los cuadernos, y bueno, y la plasticola, y la goma eva, y todas las cosas que de la materialidad de la escuela predigital, tienen que aprender a usar los recursos digitales también. Exacto, así que y volviendo al tema de la CEPAL, por ejemplo, ellos dicen que con el 1% del PBI se puede llegar a tener toda esta canasta básica digital. Vos dijiste que la banda ancha es un derecho humano también, y es posible que se llegue, por ejemplo, a todos los rincones de Argentina la banda ancha. Es posible, pero como dije antes, requiere de un consenso porque la solución no es una solución solamente económica, es decir, si tuviéramos el presupuesto, que no lo tenemos hoy porque el país está en crisis económica, solamente con el presupuesto no alcanzaría porque el problema también es un problema técnico. Y para resolverlo es necesario establecer acuerdos con las empresas de telecomunicaciones respecto de tarifas especializadas en educación. O sea, hoy las empresas funcionan con dos tipos de tarifas: las tarifas comerciales para empresas y las tarifas hogareñas. Y hay que crear una nueva categoría de tarifas que son las tarifas para escuelas. Claro que el Estado debería impulsar el consumo, porque hoy el Estado no está impulsando el consumo de banda ancha en escuelas y en hogares. O sea, lo que sucedió con la pandemia fue algo emergente y producto de la crisis, ¿sí? Pero no se hizo en forma ordenada, no se creó, no se reguló un mercado nuevo en donde tanto escuelas como hogares empezaron a usar la banda ancha para enseñar de forma sistemática, de manera que le garantizaban a las empresas ese consumo de banda ancha. Entonces las empresas no tienen incentivos para crear precios más razonables. O sea, hoy en la Argentina, por ejemplo, hay escuelas privadas que están pagando banda ancha
a precios de empresas comerciales industriales, que son prohibitivos. Esas escuelas no deberían pagar, y las escuelas públicas, las escuelas, digamos, de barrios pobres no tienen ni siquiera un coaxil, ¿sí? Porque la red no llega. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de impulsar las redes más rápidas, tanto las de coaxil como las de fibra óptica, para que lleguen a la mayor cantidad de escuelas posibles. Exacto. Y vos hablabas que puede ser una solución en Internet en los comedores o en las casas. ¿Qué sería lo mejor por ahí? Bueno, depende del tipo de barrio, ¿no? O sea, en los barrios de clase media, por supuesto, son las casas, pero también se pueden pensar en las bibliotecas públicas como lugares donde llegue banda ancha para que los chicos vayan a estudiar, si no tienen la casa. Sería una linda forma de revitalizar las escuelas públicas, las bibliotecas públicas. Y en aquellos lugares de sectores populares donde no hay instituciones del Estado presentes, bueno, aprovechar para o crearlas o aliarse con movimientos sociales y crear unos espacios que sean centros culturales o bibliotecas populares o, bueno, lo que sea, pero que tengan una linda fibra óptica que atraiga a los chicos a estudiar, ¿no? Exacto. Y cambiando de temas, hace poco leí un artículo tuyo en el diario La Nación sobre las profesiones del futuro. La educación formal, ¿a qué profesiones debería formar del futuro? Bueno, por supuesto, hay mucho futuro en todo lo que es tecnologías de la información. Digo, hoy se habla de que ya con solo saber programar, digamos, los chicos que terminan la secundaria pueden tener garantizado un sueldo muy alto. Mi visión es que hay que tener cuidado con esa forma de pensamiento, porque las empresas no están tomando chicos porque sepan programar solamente, sino toman a los programadores que, además de programar, sepan expresar sus ideas, hasta sepan leer un manual en inglés. Es decir, y que aparte tengan formación de profesionales, por lo menos 1 o 2 años de la universidad. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es que los chicos terminen la secundaria y inicien estudios en la universidad, ¿sí? Sí. Eso es fundamental, ¿no? Solo con un lenguaje de programación suelto no van a cambiar su vida laboral esos chicos. Eso por un lado. Claro. Por otro lado, el otro tema es que solo estudiando sistemas no es la única salida. Hay muchísimas profesiones que tienen mucho futuro, pero cuando se combina la formación de esa profesión con la alfabetización informática y las capacidades informacionales para mejorar su práctica profesional. Entonces, por ejemplo... ¿Y qué tipo de profesión? Por ejemplo, un ingeniero agrónomo que sepa manejar drones o que sepa utilizar plataformas para mejorar el rendimiento de la empresa agropecuaria, va a tener mucho futuro. Sí. Y además en la Argentina, que es un país agropecuario. O bien, inclusive no necesariamente tiene que ser un ingeniero agrónomo, puede ser un técnico agropecuario. Son chicos que salen de una técnica agropecuaria. Claro que tiene que tener también la formación, ¿no? en informática. O bien puede ser un analista, un administrador de empresas, puede ser un especialista en marketing. Es decir, las profesiones pueden ser muy variadas, puede ser ingeniero industrial, no necesariamente tiene que ser informático.
Inclusive, bueno, puede ser artista, puede ser, no sé, productor de televisión. Digo, en definitiva, puede ser de cualquier rama de las profesiones. Pero Ajá. sí tiene que tener una mirada tecnológica, una capacidad de interpretar el mundo, porque hoy prácticamente ninguna profesión se puede ejercer por fuera de los entornos digitales, ¿no? Exacto. Acá, por ejemplo, en San Juan tenemos las energías renovables como la solar, la eólica, la termal, por ejemplo, y eso está relacionado también con la tecnología, igual que la industria del vino. Mirá, justamente acabo de mandar otro artículo a La Nación, pero este es artículo completo, que es como una continuación del que vos leíste, Sí, en donde digo que, bueno, la Argentina debería especializarse en tecnologías verdes, ¿sí? Que son ajá, las que sí, mencionaste vos recién, ¿no? La termal, la eólica, etcétera. solar. Ujú, genial. Y así para finalizar, habíamos estado hablando fuera de la grabación de la importancia o sea, de digitalizar los archivos históricos. ¿A vos te gusta la historia también? Sí, sí, de hecho, parte de mi trabajo de investigación es medio historia, no es tanta sociología. Y yo creo que es muy importante poder digitalizar los archivos históricos, porque en definitiva, bueno, es nuestra memoria, pero también es el recurso, son las fuentes que tenemos para, para utilizarlos en clase, para educar. Entonces, Exacto, tener todos esos archivos y poder utilizarlos en clase es el mejor recurso que tenemos para darle sentido a nuestra enseñanza de lo que es nuestra identidad. Entonces, bueno, todo el tiempo estamos de alguna forma cuidando esos recursos de la memoria, y estaría bueno que el Estado y las instituciones, los museos, tuvieran recursos para poder avanzar con esa tarea. claro. En 3D también me decías vos que se puede mostrar los museos para Sí, imprimir algunas piezas. sí, hoy hay muchos museos que están poniendo a disposición sus piezas, sus colecciones con modelos en 3D, ¿no? Para que podamos verlos como si estuviéramos al lado, ¿no? Esta es una tecnología que es muy reciente, es decir, hasta hace 5 años no estaba disponible y muchos de los principales museos del mundo lo están poniendo a disposición. Y bueno, me parece que es importantísimo eh, aprender a usar esos recursos, eh, porque muchas veces esos mismos piezas están en una foto, en un libro de texto, ¿no? Y no se Sí, se puede pueden apreciar imprimir. exactamente cómo es, ¿no? El Ujú. objeto. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con los datos, ¿no? Es decir, hoy hay muchos fenómenos naturales o sociales que se estudian de memoria, ¿no? Se estudian solo como una explicación cerrada, cuando en realidad ya tenemos grandes cantidades de datos disponibles en Internet para entender empíricamente cómo son los fenómenos. Es decir, por ejemplo, hay un centro de investigación educativa que lo que hizo fue subir todos los datos de terremotos Ujú. y otros eventos geológicos a una plataforma para que la usen chicos de primaria y secundaria. Entonces, Ajá.
los chicos pueden ver cómo funcionan las capas tectónicas de la Tierra por una lámina o un esquema en donde está delimitada las placas tectónicas de forma dada, o bien pueden correr una animación con una línea de tiempo en donde va mostrando terremoto por terremoto cómo se van moviendo esas placas tectónicas en tiempo real. Qué bien. Bueno, San Juan es una zona sísmica. Tal cual, tal cual. Entonces ahí digo, hay mucho para aprender en términos de uso de datos y de digitalización. O sea, la digitalización no solamente digitalizar, no sé, el 3D o lo visual, sino también es digitalizar los datos fundamentales que nos permiten entender el mundo, ¿no? Y en ese sentido... Te comprometo que nos envíe esa página después y después la subo. Ya mismo te la pongo. Buenísimo. Y yo lo que quiero, digamos... lo que quiero mencionar es, todo esto que estoy mencionando es lo que los especialistas llamamos la educación digital, ¿no? La educación digital es cómo el entorno digital está cambiando las fuentes curriculares de nuestra educación. No solamente los medios con los cuales los docentes estamos dando clase, el Google Meet y el Google Classroom y lo que sea. Claro. La educación digital va más allá, va hacia el currículum, cambia el currículum. Entonces, en ese sentido, bueno, el corazón... Es transversal, digamos, al currículum. Es transversal al currículum y es también modifica, digamos, las fuentes primarias del conocimiento, del pensamiento. Qué bien. Y, por ejemplo, esto de brecha digital, te comentaba fuera de la grabación de que encontré la partida de función de mi tatarabuela en prensa histórica de España. Y el reconocimiento óptico de caracteres es, o sea, digitalizar todo lo hecho por imprenta y por máquina de escribir, si no me equivoco, es así. Y después con un software se puede buscar, copiar y pegar el contenido. Y creo que estamos 20 años atrasados a comparación de otros países aproximadamente, si no me equivoco. En la tecnología de OCR, reconocimiento óptico de carácter, ¿cuántos años más o menos estamos atrasados? No sé, bueno, la tecnología de OCR está disponible para ser usada, digo, no es que hay que desarrollarla en cada país, digo, está disponible y se usa. Digo, lo que no se use quiere decir, no es que estamos atrasados, simplemente que estamos abandonando nuestra capacidad de tener autonomía. Digo, es eso solo. Y se puede resolver de la noche a la mañana. Digo, si mañana nos levantamos todos y nos ponemos de acuerdo que tenemos que hacerlo, esa brecha se achica rápidamente. No son costos muy altos tampoco para exactamente, digo, por ejemplo, una tecnología de reconocimiento que se está hoy popularizando es el reconocimiento de la voz, ¿no? Que bueno, cuando usamos en el teléfono el Hello Google, ¿no? Experimentamos una forma. Ahora, esta misma conferencia, de esta misma entrevista que estamos teniendo nosotros, si nosotros la subimos a YouTube, YouTube hace correr un algoritmo automáticamente en donde reconoce nuestra voz y la convierte en texto y genera los subtítulos automáticos. Y después mañana te podés bajar el texto ese y leerlo directamente, no hace falta escuchar toda la entrevista. Exacto. Y eso es algo que lo podemos copiar y pegar en Word. Tal cual, tal cual. Digo, a mí me pasa mucho. Lo que estamos hablando ahora en Word. Sí, entonces eso es muy fuerte porque eso cambia completamente
la forma en que nos relacionamos con la palabra hablada, con el video, ¿no? O sea, el video ya no es solo video, siempre va a ser videotexto, ¿no? Y eso va a cambiar profundamente la educación. O sea, al tener disponible cualquier charla como esta, grabada y pasada a texto, va a permitir que yo busque en Google, ¿sí? Y de repente diga, entrevista, ¿no? San Juan, Ricardo, Alejandro, no sé, pensamiento computacional, y vaya exactamente al lugar donde en esta entrevista dijimos pensamiento computacional. Ajá. Bueno, eso va a ser tremendo. Así que, bueno, te voy a contratar para mi programa entonces, para que me ayudes a transcribirlo. No, pero eso te lo hace automáticamente Google, no hace falta que me contrates. Buenísimo. Así que, pues, una de mis metas, las entrevistas, tenerlas escritas en una página web. Así que, bueno, te agradezco mucho la entrevista. Probá lo que te digo, vas a ver que funciona perfecto. Yo lo hice con una y me salió muy bien. Ajá. Bueno, eso es medio duro en eso, pero voy a insistir, voy a practicar. Así que, bueno, te agradezco mucho, muy linda la entrevista, ha sido muy enriquecedora. Así que, bueno, te mando un abrazo, estamos en contacto. Cuando Martin Luther King proclamaba igualdad para toda la gente de su raza, en este mundo de locos, como siempre fueron pocos los que creyeron que